el amor y la pertenencia en la iglesia. El amor y la pertenencia en la iglesia. Y vamos a basarnos en Romanos capítulo 12, verso 4 al verso 13. Romanos capítulo 12, del verso 4 al verso 13. Busque en su escritura, encienda la Biblia y vamos a leer esta palabra el día de hoy. Saludamos a las personas que nos escuchan y nos ven a través de la transmisión, a través de nuestras redes sociales. Ya estamos transmitiendo a través del perfil de Facebook, estamos transmitiendo a través de nuestro canal en YouTube, así que abrazos a las personas que no solamente nos escuchan aquí en España, aquí en Santander, en Cantabria, sino en el mundo entero. Amén. Y los que escucharán esta palabra también a través de la radio Camino Estéreo 91.6. Dice esta palabra, Romanos capítulo 12, desde el versículo 4 en adelante. Está escribiendo Pablo a la iglesia en Roma y dice: porque de la manera que en un cuerpo tenemos muchos miembros, pero no todos los miembros tienen la misma función, así nosotros, siendo muchos, somos un cuerpo en Cristo y todos miembros los unos de los otros. Verso 6. De manera que teniendo diferentes dones, ¿según qué? Según la gracia que nos es dada, así el de profecía úsese conforme a la medida de la fe, o si de servicio, en servir, o el que enseña, en la enseñanza. Verso 8. El que exhorta, en la exhortación, el que reparte con liberalidad, el que preside con solicitud, el que hace misericordia con alegría. Verso 9. El amor sea sin fingimiento. Aborreced lo malo, seguid lo bueno. Verso 10. Amaos los unos a los otros con amor fraternal. En cuanto a honra, prefiriéndoos los unos a los otros. Verso 11. En lo que requiere diligencia, no perezosos, fervientes en espíritu, sirviendo al Señor, gozosos en la esperanza, sufridos en la tribulación, constantes en la oración. Y el verso 13 dice: compartiendo para las necesidades de los santos y practicando la hospitalidad. Incline su rostro, oremos por esta palabra. Permítame dar gracias al Señor por este gran privilegio y por este tiempo. Amado Dios, aquí estamos, Señor, en este lugar, proclamando tu nombre, dándote gracias en este día, Señor, y queriendo y anhelando esta tu palabra, para que esta tu palabra, Señor, eche raíces en nuestro corazón. Hoy lo necesitamos en nuestra vida. Necesitamos tu palabra, tu presencia. Permite que esta palabra que nos tomamos estos minutos, Señor, se convierta en vida en nosotros y que pueda dar fruto en el nombre de Jesús. Amén y amén. Pues hermano, el tema en esta mañana es muy sencillo: el amor y la pertenencia en la iglesia. Es necesario que como hermanos, que como iglesia nos integremos, hagamos tejido espiritual, hagamos tejido de Cristo, seamos una verdadera familia en Cristo. Amén. Que cada persona que se vaya agregando a la iglesia, dice la escritura que el Señor añadía a la iglesia los que habían de qué, de ser salvos. Así es que los que vayan llegando de donde sea, de República Dominicana, de Belén, la tierra del Señor Jesucristo, se vayan integrando, porque esa es nuestra labor: recibirles, amarles, acogerles. Nosotros somos una comunidad cristiana, no somos cualquier comunidad, porque tú encuentras muchos colectivos, muchas comunidades allá afuera, pero esta es la familia de Cristo. Y eso es lo que tiene que importar y lo que tiene que quedar hoy en nuestro corazón. Carlos Spurgeon, el conocido príncipe de los pastores, usted seguramente lo ha escuchado nombrar, habrá leído algo acerca de él. Él pastoreó en Inglaterra en una iglesia que se llamó el Tabernáculo Metropolitano. Y cuando le preguntaron a él acerca de la iglesia,
Él decía, la iglesia, la congregación, tiene que ser una mezcla de misericordia y de gracia, donde podamos dar la vida por nuestros hermanos. Es fácil decirlo, ¿verdad? Es muy fácil decirlo, es muy fácil recitarlo. Lo complicado es vivirlo y practicarlo. Pero él lo practicó. En algunos relatos de su biografía, él dice, por ejemplo, que en alguna noche, después de un culto dominical, vinieron algunas personas a la iglesia, personas nuevas que llegaban por primera vez, y él los saludaba de manera efusiva. Y alguna de estas personas le contó acerca de muchas necesidades que tenía, no solamente necesidades de alimento, no solamente necesidades de abrigo, sino necesidades espirituales, necesidades que tenía en su corazón. Y él acostumbraba, dice en la biografía de Spurgeon, que acostumbraba el día lunes a orar por aquellas personas que venían por primera vez al tabernáculo metropolitano, a la iglesia. Y dice que ese día estuvo orando por esa mujer en especial. Y mientras él oraba, él decía, Señor, permite que cada uno de los miembros del tabernáculo metropolitano empiece a sentir también la necesidad que tiene esta mujer. Cuenta la historia que pasó el día entero y él tenía a la mujer en su cabeza y pensando en las necesidades. Y cuando llegó la noche, él llegó a su cuarto para descansar, y hacia la 1 de la mañana el Señor le despertó y él tuvo que salir corriendo al piso donde vivía esta mujer, porque él necesitaba ir a orar por ella. Había puesto el Espíritu Santo la necesidad de ir a orar por ella. Pero cuando él llegó al piso donde vivía esta mujer, qué sorpresa tan grande, que se encontró a más de 12 hermanos de la iglesia del tabernáculo metropolitano que habían tenido ese mismo sentir y estaban tocando la puerta de la mujer para que abriera y pudieran orar juntos por ella. Pues lo que terminó en un sentir de parte del Espíritu de Dios, lo que empezó con un sentir, terminó convirtiéndose en un culto a la 1 de la madrugada. Ese es el sentir que nosotros debemos tener. En otra ocasión, en las memorias de Spurgeon, dice que apresaron por equivocación a un hermano de su iglesia y lo llevaron a un calabozo frío allí en Inglaterra. Y todo el mundo estaba algo preocupado porque ese hombre no había hecho nada, sino que la policía de aquel lugar se había equivocado y le habían llevado por equivocación a la cárcel. Pero nadie podía estar en paz en su casa. Y todo el mundo llegó sin decir absolutamente nada. Todos llegaron alrededor de la cárcel con guitarras a cantar alabanzas, para que este hombre, este hermano de la iglesia, escuchara al menos desde la celda donde estaba los cantos de las alabanzas. Un sentir espiritual termina en una manifestación gloriosa de parte del Espíritu de Dios. Eso es la iglesia, y eso es lo que se tiene que desarrollar al interior de la iglesia. Y eso es para nosotros hoy. Y hay muchas experiencias. Otro hombre, Hudson Taylor, misionero en China, desarrolló un trabajo durante 51 años en China, donde no conocían el evangelio, pero lo amaron tanto porque presentó el amor de Cristo, que ya después no quisieron separarse de él, porque nosotros somos tejido espiritual. Cada uno de los que está aquí sentado en este lugar debe sentir el amor por el otro, porque ese es el principio fundamental de la palabra del Señor. El centro de la iglesia, ¿quién es? Cristo es el centro de la iglesia. Y hay una conexión, escucha esto, entre cada hermano hay una conexión, tiene que existir una conexión. Y entre los hermanos tiene que existir una conexión con Cristo. Estamos conectados con Él. Aquel que ha llegado a la iglesia ya no es el mismo, ya no es el mismo. Tú estás aquí hoy buscando del Señor porque el Espíritu de Dios puso un anhelo en tu corazón de venir a la casa del Señor a buscarle con todo el corazón. ¿Dónde están los que han recibido ese anhelo el día de hoy? Y ese anhelo se tiene que convertir cada domingo, cada día, cada vez que hay reunión, en un deseo incontenible de la palabra del Señor, pero también en un deseo de encontrarnos con nuestros hermanos, de gozarnos con nuestros hermanos, de entender a nuestros hermanos. Ahí es donde nace el amor y la pertenencia.
El versículo 4 y el versículo 5 de ese texto de Romanos, el que acabamos de leer, el apóstol Pablo hace un énfasis y dice: porque de la manera en que en un cuerpo tenemos muchos miembros, pero no todos los miembros tienen la misma función, así nosotros, siendo muchos, somos un cuerpo en Cristo y todos miembros los unos de los otros. Nosotros tenemos que llegar allá. Nosotros tenemos que llegar a ese punto. Este versículo tiene que salir de la escritura y convertirse en vida en nosotros, para que nosotros podamos crecer y hacer la obra de Cristo. Nosotros no somos una comunidad más, lo repito nuevamente, somos la iglesia de Cristo. Somos la novia del Cordero. Somos especiales, somos diferentes. El vínculo de esta conexión y de esta comunión es el Señor Jesús. El versículo 5 habla de que somos un cuerpo. Somos un cuerpo. Y al hablar del cuerpo, me habla de el cuidado que debemos tener dentro del cuerpo. ¿Te ha pasado que te levantas quizás de tu cama y vas caminando hacia algún lugar y te golpeas en el dedo pequeñito de tu pie? ¿A cuántos les ha pasado eso? ¿Qué haces tú cuando ocurre eso? Algunos sueltan un versículo bíblico, gloria a Dios. Espero que suelten un versículo bíblico. Espero que no suelten tacos por ahí, sino la palabra. Pero ¿qué pasa cuando te golpeas en ese dedo pequeñín de tu pie? Te duele hasta la cabeza. ¿Sabes por qué? Porque ese cuerpo, ese dedo pequeño, hace parte de tu cuerpo. Si no tienes ese dedo pequeño en tu cuerpo, se te dificulta la manera, se te dificulta caminar, porque hace parte de tu cuerpo. Ahora, al ser su iglesia, hay dos cosas fundamentales que tenemos que hacer, y de eso se trata este mensaje. El primer punto es crecer en el amor. Crecer en amor. Nuestra tarea es crecer en amor, porque allá afuera se habla de amor, pero se habla de un amor errado. Hoy estuvimos en el discipulado hablando acerca de eso. El amor que se predica allá afuera en el mundo no es el amor del cual habla la Escritura. Nosotros debemos crecer en amor. Romanos 12, del versículo 9 al versículo 16, el apóstol Pablo empieza a enumerar ciertas cosas, una lista que se debe desarrollar en cada hermano. Dice: el amor sea sin fingimiento, aborreced lo malo, seguid lo bueno, amaos los unos a los otros con amor fraternal, en cuanto a honra, prefiriéndoos los unos a los otros, en lo que requiere diligencia, no perezosos, fervientes en espíritu, sirviendo al Señor, gozosos en la esperanza, sufridos en la tribulación, constantes en la oración, compartiendo para las necesidades de los santos, practicando la hospitalidad. Bendecid a los que os persiguen, bendecid y no maldigáis. Gozaos con los que se gozan, llorad con los que lloran, unánimes entre vosotros, no altivos, sino asociándoos con los humildes. No seáis sabios en vuestra propia opinión. Ese texto lo hemos leído una cantidad innumerable de veces, pero ahí hay una lista. ¿Sabes cuántas cosas hay ahí? Hay 16 cosas que tú y yo debemos desarrollar dentro de este cuerpo. Amar sin fingimiento. Debemos de dejar lo políticamente correctos, porque esa es la tendencia en el mundo actual. La gente tiende a ser políticamente correcta porque no quiere inmiscuirse en nada. Nosotros no, porque aquí dice la Escritura que debe haber amor sin fingimiento. Luego dice fraternales. Cada que le enumere una de estas cualidades, piense si usted la tiene desarrollada. Piense si eso lo encuentra aquí en la iglesia. Luego dice prefiriendo a los de la iglesia. Luego dice diligentes. Luego dice no perezosos. También dice fervientes. Luego dice con espíritu de servicio. Luego dice gozosos. Luego dice sufridos.
También dice constantes. También dice con espíritu para compartir. También habla de ser hospitalarios, de ser solidarios, de ser unánimes, de no tener altivez y de asociarnos. De esas 16 cualidades, ¿cuántas nos faltan? Muchas, ¿verdad? Muchas. Por eso no somos como cualquier comunidad, porque Dios quiere que se desarrolle esto en nosotros. Este es un proceso, pero debemos ir caminando hacia esa excelencia, no para agradar a los hermanos, sino primeramente para agradar a Dios. Qué bendición cuando uno viene a la iglesia y encuentra consuelo. Qué bendición cuando tú vienes a recibir de la palabra y cuando termina el servicio y sales de la iglesia, si has venido con muchos problemas, tú sales como diferente. ¿Te ha pasado? Sales reconfortado. Dices, tengo muchas dificultades, pero salí bien. ¿Sabes por qué? Porque ha pasado algo en el mundo espiritual. Eso lo hace la iglesia a través del Señor. Qué bendición cuando los hermanos que vienen a la iglesia se sienten plenos en la iglesia, se sienten acompañados en la iglesia. Qué bendición es cuando vienen personas nuevas y cuando termina el servicio y uno como pastor pregunta, ¿cómo te sentiste? Y la persona dice, me sentí diferente, me sentí acompañado, me sentí acompañada, sentí algo especial. A ese punto, hermano, tenemos que llegar usted y yo. Los pastores no solamente, nosotros tenemos que integrarnos con el pueblo. Nosotros tenemos que integrarnos con los hermanos. Hace parte de nuestra tarea. Pero los hermanos, las familias, las personas tienen que hacerlo también. Amén. Tesalonicenses capítulo 5, verso 14. Mira lo que dice Pablo. Dice, también os rogamos, hermanos, le está hablando a la iglesia en Tesalónica, también os rogamos, hermanos, que amonestéis a los ociosos, que alentéis a los de poco ánimo, que sostengáis a los débiles, que seáis pacientes para con todos. ¿Sabes qué le estaba diciendo Pablo a la iglesia en Tesalónica? Le estaba diciendo, escúchame, iglesia, vas a encontrar 3 tipos de personas en la iglesia. Esos 3 tipos de personas son los siguientes. Cuando dice amonestéis, que amonestéis a los ociosos, vamos a encontrar gente ociosa. ¿Qué es la ociosidad? ¿O cuáles son aquellos hermanos que son ociosos? Son hermanos que pierden el tiempo. Son hermanos que no son diligentes. Son hermanos que les gusta procrastinar. ¿Sabes qué significa esa palabra? La procrastinación significa aplazar tareas. El joven que se despierta por la mañana tiene un día lleno de actividades y mira su cama y no tiende su cama, no hace su cama, sino que dice, bueno, lo haré en la tarde cuando regrese. Eso se llama procrastinar. ¿Te ha pasado? Y funciona con la cama o con cualquier otra actividad. Cuando Pablo da el consejo a la iglesia en Tesalónica, les dice, hermanos, amonestéis a los ociosos. Esas personas que les gusta procrastinar, aplazar tareas, o aquellas personas que están sin fruto, o que solo les gusta la diversión y no el deber. ¿Están en las iglesias? Claro que están en las iglesias. ¿Hacemos parte de ese grupo? Muchas veces. Pero aquí la tarea que Pablo encomienda es amonéstenlos. Como somos hermanos, podemos hacerlo, sin juzgar, sin herir, pero hacemos parte de este grupo, de este equipo, de esta familia y debemos hacerlo. Pero luego les dice que encontrarán otro grupo de personas cuando dice, alentad a los de poco ánimo. Muchas veces hemos estado en ese grupo. Los de poco ánimo son los que tienen luchas con el desánimo por diferentes situaciones.
Hermano, alentar es ayudar. ¿Cuántas veces te has sentido con poco ánimo? Muchas veces ocurre de esa manera. El pastor Samuel en el sermón anterior hablaba acerca de eso. Cuando nos preguntaban, ¿y cómo estás? Y la respuesta mecánica es, bien. Pero resulta que tienes poco ánimo porque has pasado por batallas, porque has pasado por luchas. Qué bendición es cuando como hermano en Cristo puedes descargarte en otra persona. Y cuando la otra persona en la que te descargas es madura espiritualmente y puede darte un consejo y puede orar por ti. Tenemos que llegar a ese punto. ¿Te ha pasado que te han pedido oración porque hay un hermano que está bajo de ánimo y te dice, ora por mí porque estoy tirando en medio de la situación, pero no es fácil? ¿Te ha pasado? ¿Has orado por esa persona? ¿O eres de los que dice, está bien, oraremos, pero no oras, sino que caemos en lo que es políticamente correcto? Cuando decimos, está bien, voy a orar, no te preocupes, y haces cualquier otra actividad y no oras. ¿A cuánto les ha pasado eso? Hay que vencer eso. No podemos ser políticamente correctos en este tejido que se llama iglesia. Si alguien te pide oración, ora por esa persona. Si alguien te pide un consejo, imparte un consejo bíblico. Si alguien requiere ayuda y de pronto el pastor, tu pastor no lo sabe, comunícate con el pastor y coméntale lo que está viviendo esta otra persona. Porque a veces sacamos la conclusión de que el pastor lo sabe todo y resulta que no conoce situaciones específicas de otras personas. Y hay personas dentro de la iglesia que están necesitando una palabra de ánimo, necesitando una palabra de oración, necesitando compañía, consejería, seguimiento. Pero Pablo también dice, sostened a los débiles. Es necesario ser soporte al débil en la fe. Ser soporte para con los nuevos hermanos. Ser soporte para los que son propensos a caer. Ocurre mucho con las personas que vienen por primera vez, que empiezan a caminar con Cristo. No tienen una madurez, no tienen una fortaleza en Cristo. Están propensos a caer. El pecado, el mundo, el príncipe de las tinieblas está detrás de ellos. La propia concupiscencia, lo propio que viven en su día a día. Y es ahí cuando nace el consejo de parte de Pablo de ser pacientes y de sostener a los débiles. ¿Qué haces cuando llega alguien débil y te comenta algo? ¿Qué haces tú? ¿Qué hago yo? Es necesario ser soporte. Termina Pablo diciendo, sed pacientes para con todos. La paciencia. Hay algunos que se desesperan porque esa persona que llegó a la iglesia no tiene la misma madurez que tiene el que está recibiendo su consejo o el que está recibiendo eso que le está ocurriendo a esa persona. Y a veces nos desesperamos porque la otra persona no tiene esa madurez y decimos, pero ¿qué le ocurre? Debería ya tener un crecimiento. Pero aquí Dios está diciendo que debo ser paciente para con todo mundo. ¿Somos pacientes? ¿Tenemos la capacidad de soportar al otro sin juzgarle, sin señalarle? Si estamos cayendo en esto constantemente, hermano, es tiempo de, en oración, decirle, Señor, ayúdame, yo quiero ser paciente, yo quiero ser soporte, yo quiero tener una palabra sabia para una persona que lo necesita. Yo no quiero tener un dedo acusador, un dedo señalador, yo quiero ayudar. ¿A cuántas personas les reconforta un mensaje vía WhatsApp en su momento? ¿Cuántos se han sentido débiles y de repente entra un mensaje y ese mensaje ministra el corazón? ¿A cuánto les ha pasado? A todos. Y decimos, uy, impresionante, me sentía de esta manera y alguien escribió y esa palabra era para mí. Eso es ser soporte, hermano. Eso es soportar.
se nos manda a ser pacientes, o sea, a tener largura de ánimo. La paciencia significa largura de ánimo. Creemos en que somos pacientes, creemos en que somos tolerantes, creemos en que somos soporte para el otro, pero en realidad no lo somos. Nos falta y tenemos que pedirlo al Señor. Tenemos que ir a la fuente y pedirle al Señor que nos ayude para hacer soporte al otro. A veces caemos en nuestros propios problemas, en nuestras propias necesidades, ese bucle en el que caemos constantemente, y se nos olvida que hacemos parte de una iglesia y que el otro tiene necesidad. Qué bueno cuando usted puede compartir con otra persona. Mira, si estás orando y el Señor en determinado momento pone el sentir en tu corazón de orar por otra persona de la iglesia, no te cortes, hazlo. Eso hace parte de la unidad. Pregunto, ¿tú conoces la necesidad del que tienes a tu lado? ¿Conoces su necesidad hoy? Tal vez esa persona que está sentada al lado tuyo tiene una necesidad fuerte, tiene una necesidad grande. ¿La conoces? Deberíamos conocerla. La Biblia dice que la iglesia primitiva tenía en común todas las cosas. La Biblia dice que la iglesia primitiva compartía el pan. La Biblia dice que la iglesia primitiva se reunía para orar. La iglesia primitiva tenía normas, y una de las normas era cuidar a los huérfanos, cuidar a las viudas, ayudar a los pobres, porque eso lo enseñó el Señor Jesucristo. En una ocasión había una multitud siguiendo al Señor Jesús y tenía que despedir a la multitud, pero Él dijo: no podemos despedir a la multitud sin darles alimento. Pero los discípulos todavía no tenían esa sensibilidad y tal vez pensaban dentro de su corazón: pero ¿y ahora cómo vamos a hacer para darle alimento a tanta gente? Es que cuando el Señor manifiesta algo, ya tiene cómo suplirlo. Aprende eso en el nombre del Señor, que si el Señor ha puesto ese anhelo, sentir en tu corazón, es porque el Señor ya tiene cómo suplirlo. Lo que pasa es que somos insensibles. Lo que pasa es que nos dejamos distraer en diferentes situaciones y aún en nuestros propios problemas, y se nos olvida que somos parte de la iglesia. Que si ya llevas unos años aquí, qué bendición es que puedas soportar al otro. Que si ya llevas un tiempo aquí, es necesario que ayudes a otra persona. ¿Cuántas veces oraste esta semana, por ejemplo, por las personas que vinieron la semana inmediatamente anterior? Vinieron como 14 personas nuevas la semana anterior. ¿Oramos por ellas? Tenemos que ser tejido espiritual. En segundo lugar, debemos desarrollar pertenencia por la iglesia en donde estamos. Pertenencia. Ahora, ¿cómo logro esa pertenencia? O primero definamos esa palabra pertenencia. Pertenencia es hacer este lugar como mío, sentirlo mío, que lo que ocurre en la iglesia o que la necesidad de la iglesia sea mi necesidad. Que la iglesia no sea solamente el lugar donde vengo a recibir el domingo y me voy y me olvidé de la iglesia. No. Que yo pueda desarrollar pertenencia. Ahora, ¿cómo lo logro? Hay dos cosas para lograrlo. La primera, Filipenses capítulo 2, verso 2. El apóstol Pablo le escribía a la iglesia en Filipo y les escribía lo siguiente. Filipenses 2:2. Les decía: completad mi gozo, sintiendo ¿qué? Lo mismo, sintiendo lo mismo, teniendo el mismo ¿qué? Amor, unánimes. Mira que la lista sigue, ¿eh? Unánimes, sintiendo una misma cosa. Queremos llegar a ser una iglesia representativa, no para mostrarnos frente al mundo, no, para Cristo. Sintamos lo mismo, seamos unánimes,
teniendo el mismo amor, sintiendo una misma cosa. Mira, en un mundo frío, distante, ajeno, egoísta, hostil, porque eso es lo que encontramos allá afuera. Encontramos un mundo frío. Qué bendición a los que hemos llegado de otros lugares y llegamos a este lugar y sentimos el calor de la hermandad. Es una bendición, créanme. Los que venimos de otros lugares, cuando entramos aquí a la iglesia Los del Camino, sentimos hermandad. Se siente algo especial. Todo el que viene de otro lugar sabe de qué le estoy hablando. De que aquí se respira algo especial. Se respira el amor. Eso hay que guardarlo. Eso nunca lo debes perder, iglesia Los del Camino. Nunca. Por el contrario, debemos crecer en esto. Porque el que viene de fuera necesita esto. Necesita resguardarse. Necesita un hombro sobre el cual llorar. Necesita una mano amiga. Necesita hermandad en Cristo. Frialdad, un mundo ajeno. Allá afuera hay un mundo distante. Allá afuera el mundo no le importa lo que te ocurre en el corazón. Entonces es necesario involucrarnos. ¿Cómo lo hacemos? Involucrándonos. Te pregunto hoy, ¿estás involucrado en la iglesia Los del Camino? ¿O vienes y te sientas el domingo y termina la reunión y te vas? Dios nos manda a involucrarnos, a ser parte de esta congregación. Y la segunda parte es sosteniendo esta obra. Sosteniendo la obra. Estamos llamados a sostener la obra. Amén. Segunda de Corintios capítulo 8 verso 1 al verso 5. El apóstol Pablo le habla a la iglesia de Corinto y les dice lo siguiente en estos versos bíblicos: asimismo, hermanos, os hacemos saber la gracia de Dios que se ha dado a las iglesias de Macedonia, que en grande prueba de tribulación, la abundancia de su gozo y de su profunda pobreza abundaron en riquezas de su generosidad. Pues doy testimonio de que con agrado han dado conforme a sus fuerzas y aún más allá de sus fuerzas. Verso 4. Pidiéndonos con muchos ruegos que les concediésemos el privilegio de participar en este servicio para los santos, y no como lo esperábamos, sino que asimismo se dieron primeramente al Señor y luego a nosotros por la voluntad de Dios. Y aquí hay una explicación para esto. Las iglesias de Macedonia eran profundamente pobres, vivían una prueba de aflicción, pero tenían abundante gozo. Qué especial, ¿verdad? Que haya prueba, pero que haya gozo. Se expresaban con liberalidad para sostener con generosidad. Ampliemos un poco más en el panorama. En esa ocasión, Pablo, que era apóstol a los gentiles, había propuesto que las iglesias llevaran una ofrenda para los santos en Jerusalén. En ese tiempo habían, en ese sector, y Pablo supervisaba, abrió esas iglesias y tenía que velar por ellas. Habían dos tipos de iglesia. Habían las iglesias en Macedonia. Pablo está poniendo esas iglesias como ejemplo. Y esas iglesias de Macedonia estaban al norte de lo que ahora se conoce como Grecia. Y allí estaban tres iglesias. Para que no se te olvide, estaba la iglesia de Tesalónica, estaba la iglesia de Filipo y estaba la iglesia de Berea. Ellos estaban allí. Y al otro lado estaban las iglesias de Acaya, o la iglesia de Acaya, que era la iglesia de Corinto. Entonces Pablo determinó que había que llevar una ofrenda para los santos en Jerusalén. Y ahí hay un tipo de contrastes entre la iglesia, entre las iglesias de Macedonia y la iglesia de Acaya. El primer contraste es que había necesidad frente a abundancia. La iglesia de Macedonia, dice la escritura, que pasaba por
tribulación y pobreza. Segunda de Corintios 8:2 dice que en grande prueba de tribulación y su profunda pobreza los de Macedonia, pero los de Acaya estaban con buenos recursos. Hay una palabra en segunda de Corintios 8:14 que dice: sino para que en este tiempo la abundancia vuestra supla la escasez de ella. Casi que podríamos determinar que en ese texto bíblico los de Corinto estaban diciendo: nosotros tenemos abundancia, nosotros no tenemos necesidad de nada. Pero los de Macedonia sí, porque vivían una lucha. Luego, el otro contraste es que había abundancia de gozo frente a abundancia de jactancia. Los hermanos de las iglesias en Macedonia tenían abundancia de gozo. Que pasaban necesidades, sí, pero había gozo. ¿Te ha pasado eso? Que estás necesitado, pero hay un gozo especial en tu corazón. Mientras que los de la iglesia en Corinto eran una bendición, pero había jactancia. Decían: bueno, tenemos todo. Cuando Pablo propuso la ofrenda, ellos, parafraseando la escritura, dijeron: está bien, nos comprometeremos con algo. Mientras que los hermanos de la iglesia en Macedonia dijeron: por favor, denos el privilegio de dar. Seguramente Pablo dijo: bueno, pero están ustedes pasando necesidad, no importa, queremos hacer parte de ese privilegio. ¿Sí ves la diferencia? Tanto así que en 2 de Corintios 8:7, Pablo, cuando yo leo esa escritura, leo como cierto aliento de un poco de ironía cuando le habla a la iglesia de Corinto y le dice: por tanto, como en todo abundáis, en fe, en palabra, en ciencia, en toda solicitud, y en vuestro amor para con nosotros, abundad también en esta gracia. Como diciendo Pablo: bueno, tú que dices que tienes todo, pues también hazte partícipe de esta ofrenda. Las iglesias en Macedonia eran diferentes. ¿Cómo somos nosotros? ¿Como los de Acaya o como los de Macedonia? Hermano, parezcámonos más a los de Macedonia. Que nos duela esta iglesia, hermanos. Que podamos sostener esta obra. Mira esta iglesia tan pequeña, mira esta manada pequeña. Y a Dios, por ejemplo, le ha placido entregarle a esta manada pequeña un medio de comunicación como la emisora. Esto es impresionante. Esto solamente lo hace el Señor. Edu es testigo en las tardes, ¿cómo llaman? De todos los lugares, hermano. ¿Quién hace eso? Dios. Dios. Les compartía la vez pasada que alguien se comunicaba y decía: uy, yo quiero estar allí, yo me imagino que es una iglesia de miles. Yo le decía: no, hermana, no. Somos pocos, pero hay amor. Pero pastor, ¿cómo hacen para sostener la radio? Es que ni siquiera nosotros lo sabemos. Pero hermano, esa carga tiene que ser compartida. Me refiero a que te duela, a que tú busques a tu pastor y le digas: pastor, yo quiero hacerme parte de esta obra. Escucha esto. Recién llegué a Santander, hablé con una de las primeras personas con las que hablé, fue con el hermano Pedro. Y el hermano Pedro me compartió algo y me dijo: hace muchos años, aquí en Santander, se levantó una palabra profética un día. Y esa palabra profética decía que de este lugar, de Cantabria y de Santander, se iba a levantar un avivamiento a toda la nación. Mira, y cuando Pedro dijo eso, se me enchinaba la piel. Hermano, está ocurriendo que en un lugar tan pequeño, en una iglesia tan pequeña, nos escuchen en diferentes lugares en el mundo y reciban la palabra de verdad, la palabra, la escritura. Eso es especial. El Señor lo ha empezado a hacer. Pero necesitamos que cada uno se haga partícipe de la obra, que cada uno sostenga la obra, que sigamos creciendo, que al pasar los años, hermano, contemos esto como un testimonio muy grande. Que al pasar los años podamos decir: yo me acuerdo cuando empezamos en la iglesia Los del Camino y éramos unos pocos, y luego el evangelio del reino se ha esparcido por España completamente. ¿Puede ocurrir?
Tiene que ocurrir, pero tiene que permanecer el corazón y el sentir que existía en los hermanos de Macedonia, que le rogaban a Pablo diciendo: déjanos, permítenos tener el privilegio de ayudar, de ser parte. Ahora, y el otro contraste para finalizar es que había acción frente a buenas palabras. Acción, los hermanos de Macedonia, ellos pidieron el privilegio y lo hicieron. Y los de Corinto estaban diciendo: bueno, vamos a intentar hacerlo. Mira la diferencia. Teniendo, seamos como los de la iglesia de Macedonia. Hermanos de Berea, más adelante la escritura dice que los hermanos de Berea eran tan especiales que examinaban la palabra con una necesidad de crecer espiritualmente. Los hermanos de Filipo, que tú sabes cómo se armó, se inició la iglesia en Filipo, que Dios utilizó a Lidia, la vendedora de púrpura, que Dios utilizó un carcelero y posiblemente Dios utilizó a aquella mujer que tenía un espíritu de adivinación. Porque las grandes iglesias, los grandes ministerios se inician de la nada porque provienen de Dios y no provienen del hombre. La pregunta es hoy, y el desafío es hoy: ¿queremos hacerlo? Si quieres hacerlo, que ese sentir realmente se desarrolle en tu vida y en la mía. Inclina tu rostro hoy. Padre, yo te doy gracias hoy. Señor, cuánto anhelamos que esta obra sea ensanchada en este lugar. Cuánto lo anhelamos. Señor, primero queremos pedirte que perdones nuestra insensibilidad. Y te pedimos, Espíritu de Dios, que pongas en nosotros una sensibilidad especial para con este lugar. Te lo pedimos en el poderoso nombre de tu Hijo Jesús. No permitas, Señor, que seamos insensibles. No permitas que seamos duros. No permitas que nos olvidemos de tu palabra. Señor, que como los hermanos de las iglesias de Macedonia, de Filipo, de Tesalónica, de Berea, podamos desarrollar amor, Señor. Padre, que esta semana que se inicia, Espíritu Santo, pone en nuestro corazón el orar por los diferentes hermanos, el orar por las diferentes necesidades, el orar por los que han venido y están allí fuera en necesidad, el orar por las familias que han estado en este lugar y que quizás no han regresado. Señor, oramos por la necesidad de ellos y oramos sobre todo por la necesidad espiritual que ellos tienen. Te pido, Padre, que nos des, por favor, el privilegio de hacernos partícipes de esta obra en este lugar. Permítenos, Señor, hacernos partícipes de este avivamiento en estas tierras, Señor. Que se inflame esta nación por tu palabra. Y que los hermanos que están en este lugar sientan ese sentir, tengan ese sentir de bendecir la obra, de bendecir la iglesia. Por favor, permite que tengamos ese privilegio. No tomes en cuenta nuestro pecado. No tomes en cuenta, Señor, nuestras faltas. No tomes en cuenta nuestras fallas. No tomes en cuenta esto, Señor. Pon la palabra en nuestra boca. Señor, si cantábamos que todos nuestros talentos, Señor, los íbamos a dedicar a ti, si lo cantábamos con nuestro corazón, permite que esto, Señor, se convierta en vida realmente. Te lo pedimos hoy con un corazón dispuesto. Te lo pedimos hoy con un corazón que anhela tu palabra y que anhela que tu palabra crezca en esta ciudad, crezca en los medios y se desarrolle en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén y amén. Mis hermanos, Dios les bendiga. Vamos a recibir algunos anuncios y vamos a ser despedidos en esta tarde.